buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo muy grande y un abrazo gigante a todas y a todos los que nos están viendo. Estamos ya aquí a mitad de semana otra vez en Tiempo de Morras y hoy estoy muy feliz porque tenemos una invitada muy especial que es mi querida amiga, la diputada Celeste Tadei, que vino desde Sonora acá para grabar con todas y todos nosotros. Y bueno, hoy pues sabemos que hay bastantes temas, pero pues vamos a hablar un poco de toda esta fiesta que estamos viviendo, porque sabes, ya el sábado se cumplen 5 años desde la victoria del pueblo, esa en la que pues millones de mexicanas y mexicanos salieron a inundar las urnas de esperanza, de anhelos y de sueños que pues hemos visto que se han estado plasmando en estos 5 años en los que pues el presidente López Obrador ha encabezado esta cuarta transformación, ¿no? Celeste, para que te conozcan un poco todas y todos los que nos están viendo por acá, me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que estás haciendo en el Congreso de Sonora, cómo fue que llegaste ahí y sobre todo pues cuál fue el suceso o cómo pasó que se despertó tu militancia en la izquierda en México, pero sobre todo pues también en el obradorismo y en este movimiento de la cuarta transformación. Pues primero, muchísimas gracias por el espacio. El gusto es mío. Siempre es bien bonito estar en espacios donde coincides con personas que compartes principios, militancia, ideales como contigo, y entonces eso me pone muy contenta. Muchas gracias, Beth. Y cómo comenzó mi militancia. Yo tengo el gran privilegio de haber nacido en el seno de una familia pues de izquierda. Crecí escuchando canciones de protesta. En la comida, en el desayuno y en la cena siempre se hablaba de todos pues sucesos que estaban pasando en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en México, y hablamos de justicia, de esos principios de siempre ver por el bien de los demás, no nada más por tu bien individual. No sé, yo fui una niña que desde chiquita me decían, tú duermes en una cama, pero hay un montón de niños que no, de niñas y niños de toda que no tienen una cama donde dormir, y eso me generaba mucho conflicto, indignación, y también pues me despertaba un interés por hacer algo para cambiar esa realidad de los otros niños y otras niñas que no tenían la misma realidad que yo, ¿no? Y bueno, obviamente que vas madurando en ideas, pero esa indignación, esa sensibilidad hacia las situaciones de los demás, pues me fue conduciendo a militar políticamente en un movimiento como es Morena, por supuesto. Yo tenía 14 años cuando fue lo del desafuero y fue la primera marcha que yo hice apoyando al presidente. Fue el 24 de abril, el día que cumplí 14 años, de hecho. Allá en Hermosillo nos manifestamos algunas personas y bueno, desde ahí ya se empezó a hablar mucho del presidente, vi el discurso que pues nos movía mucho. Imagínate, una morrita de 14 años, fue muy bonito para mí escucharlo. Después, el 2006, con el fraude electoral, yo tenía 15 años y salimos desde Hermosillo hasta el Zócalo. Entonces es la primera vez que yo estaba en el Zócalo. Imagínate lo fuerte que es eso. Una persona pues de provincia en un lugar tan gigante, gritando con tantas personas al mismo tiempo, lo mismo, ¿no? Que era en aquel entonces voto por voto, casilla por casilla, pero al final era un sentimiento colectivo muy poderoso. Y esa experiencia fue determinante para mí, para decir, quiero hacer esto el resto de mi vida, en el sentido de que esa indignación que me llevó ahí, quiero compartirla y hacer algo con ella para luchar y generar cambios, ¿no? Y bueno, más o menos no sé si eso responde la pregunta. Y bueno, esto además me parece que pues es un sentimiento colectivo que se ha pues compartido con millones de personas a lo largo de todo el país. Incluso aquí en Tiempo de Morras hemos hablado un poco de cómo a nuestro presidente estas conferencias mañaneras pues también las ven en otras partes del mundo, y creo que es un sentimiento que se ha compartido pues por millones de personas, ¿no? Por eso creo que ahora además estamos viviendo pues un momento clave, ¿no? Porque sabemos que ya vienen esta celebración por los 5 años de la victoria, pero algo de lo que se ha estado hablando mucho y que incluso hemos tenido aquí en el programa como un tema muy recurrente es qué va a pasar después de López Obrador, ¿no? Sobre todo un poco hemos
hablado sobre este legado que nos está dejando enorme, que es la revolución de las conciencias, pero a lo que le está apostando la gente, la mayoría en el movimiento, pues es a que exista una continuidad, ¿no? ¿Tú cómo ves el proyecto? ¿Crees que sí hay organización? ¿Crees que va a haber una continuidad? ¿Qué te gustaría que sucediera hablando pues de esta ruta, este camino rumbo al 2024? Yo creo que Andrés Manuel es un líder inigualable por muchas cualidades que une, ¿no? O sea, cada liderazgo tiene como una cualidad distinta y creo que Andrés Manuel une muchísimas cualidades juntas, además de que su trayectoria, a nosotros cuando estábamos allá en Sonora nos tocaba ir a cada municipio y era una locura como en un municipio de 100 personas iba Andrés Manuel y le hablaba a lo mejor a 5 personas en la plaza y lo hacía. Entonces eso creo que le da un valor que no se puede igualar, ¿no? Pero creo que está siendo muy responsable y que está dejando el escenario preparado para que le demos continuidad a este proyecto, sobre todo fortaleciendo la unidad y como tú mencionas, depositando siempre la confianza en el pueblo y esta revolución de las conciencias, donde la mañanera ha tenido un papel fundamental, creo que ha transmitido mucha concientización a un pueblo que está muy despierto, con muchas ganas de seguir luchando y defendiendo la cuarta transformación, y el pueblo es quien va a decidir, ¿no? Eso es clave y creo que eso es lo que va a dar la continuidad y la unidad en nuestro movimiento también va a ser clave. Y claro, a mí me gustaría que quedara Claudia Sheinbaum, que eso es lo que más nos entusiasma, pero que quien quede, lo importante es la unidad en esta continuidad, que todos y todas quienes hemos construido este movimiento nos mantengamos firmes, ¿no? Porque no es un movimiento que se construya con una sola persona, con un solo liderazgo, somos muchas y muchos y eso es lo más importante. Fíjate que ahorita que mencionas esto, hemos tenido ya aquí varios programas con nuestra querida Cam Martínez, que nos estará acompañando por acá el viernes. Justo hemos estado hablando mucho porque este programa se llama Tiempo de Morras, de que ha existido un piso disparejo y no necesariamente para quienes lo han pues un poco tratado de impulsar o de tergiversar este término. Tú como mujer, como militante de izquierda y como militante feminista, nos gustaría un poco que nos contaras qué piensas de esta conceptualización del piso parejo, porque hemos visto que sin duda para quienes no ha habido un piso parejo, pues ha sido para nosotras las mujeres, ¿no? Que ya hablábamos acá también con Cam un poco pues de las violencias que existen, de todas estas barreras, de estos obstáculos a los que nos tenemos que enfrentar como mujeres, no solamente, pues, más bien en todos los espacios, ¿no? En nuestras casas, en las calles, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, pero también a la hora de disputar los espacios en la política, ¿no? Sabemos que pues es mucho más difícil para nosotras llegar, y esto un poco aterrizándolo a lo que nos estabas comentando de que te gustaría que fuera Claudia quien le dé esta continuidad al proyecto, que nos cuentes primero por qué te gustaría Claudia, pero también qué piensas de lo que significa que llegue una mujer a estos espacios, ¿no? Y no me refiero solamente pues a la presidencia en caso de que fuera ella, sino también a que ya ha estado acompañando al presidente López Obrador, a que pues fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, lugares importantes que sin duda pues las mujeres no habíamos tenido este acceso y que además hemos visto que se le ha juzgado de varias cosas, como que no tiene personalidad, veía que decían que no emociona, un poco comparándola con el presidente, también esta discriminación de decirle que ella es la favorita, como atribuyéndole que o sea, que no tiene trabajo, ¿no? Que todo lo que ha hecho es porque Andrés Manuel lo dijo, sí. Claro, y sabemos que pues es el líder de todo este movimiento, pero me parece que sí ha habido pues una tremenda discriminación hacia Claudia por el simple hecho de ser mujer. Entonces, cuéntanos, yo sé que ya me extendí, pero ¿por qué te gustaría que fuera ella? Y también, ¿qué piensas de este piso disparejo que tenemos las mujeres y que en específico ha tenido Claudia en este proceso? Es muy interesante todo eso que estás comentando y a mí me gustaría compartir la experiencia que yo tuve en 2012, que de pronto nos decían Josefina Vázquez Mota era candidata mujer, ¿no? Entonces es mujer. Y como tú, como mujer, no estás apoyando a una candidata mujer. No es tan simple como eso. La derecha tiende a simplificar muchísimo
este tipo de procesos, ¿no? Este tipo de discursos, de narrativas. Y entonces nos hacen creer que ahora vamos a votar por Claudia solamente por ser mujer. Cuando se habla de este piso disparejo, creo que es porque no podemos olvidar que las mujeres históricamente hemos estado en desventaja. ¿Por qué? Porque en este caso, con los ejemplos que acabas de dar, Beth, el problema es que se le juzga a la candidata mujer, en este caso Claudia, a la corcholata mujer, no por las cosas que se le juzga a los hombres. Cuando nosotros teníamos a Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavalli, que decían, pero es que es mujer, es que yo la voy a señalar no por ser mujer, yo le voy a señalar las cosas que ha hecho bien o mal independientemente de su sexo. Y creo que Claudia merece lo mismo y como izquierda tenemos una responsabilidad mayor en ese sentido. ¿En qué aspectos se va a señalar? Creo que eso es la clave, porque después la derecha usa ese discurso tramposo del cual creo que nos tenemos que proteger. No solamente por ser mujer hay que apoyar a un perfil, pero sí es verdad que tenemos doble responsabilidad de vigilar que cuando vamos a señalar a un perfil o vamos a reconocerle sus cualidades, no va a ser por su género, va a ser por los resultados. Claudia Sheinbaum tiene resultados en la Ciudad de México increíbles en cuanto a cuestiones de movilidad, de seguridad pública, de programas sociales, de educación. Eso es lo que tenemos que discutir. No que si su personalidad, no que si tiene un padrino político, ese tipo de cosas. Creo que ahí es donde se refleja el machismo y el piso disparejo que se menciona. Otra cuestión por la cual a mí también me entusiasma mucho que llegue Claudia Sheinbaum es algo que para mí es lo más importante, que es el hecho de que tiene una trayectoria de lucha en la cual demuestra que su lucha va más allá de intereses personales, porque haya estado en la lucha social acompañando al presidente cuando no es conveniente, cuando no ha sido conveniente, cuando luchar, cuando estar del lado de Morena no garantiza un cargo público. Eso me habla de su honestidad y su verdadero compromiso con las causas justas de nuestro país. Y por otro lado, claro que el hecho de que sea mujer tiene un impacto en la vida de las niñas, por ejemplo, ¿no? Había una frase que decían, las niñas en México pueden ser presidentas. Imagínate ver que cuando tú y yo nacimos, que ya sé que yo nací un poquito antes que tú, entonces tengo más recorrido en ese sentido, hubiéramos visto en la televisión a una presidenta mujer hablarnos todos los días, hubiéramos visto artistas, pues siempre hubo artistas mujeres, ¿no? Pero encabezando los espacios, en el deporte, en las conducciones de los programas de televisión, en todo esto. Creo que influye muchísimo la representación y tiene un poder fuertísimo. Que en México tengamos una presidenta mujer, creo que no es algo que podemos minimizar. Justo además, aquí lo que decíamos Cam y yo también es, no sé si tú te acuerdas, al menos yo cuando era niña me acuerdo que nosotras no podíamos jugar fútbol, ¿no? Y Ajá. Que ahora vemos que hay futbolistas mujeres y sin embargo sigue existiendo esta demanda de que pues no tienen el mismo salario que los hombres, pero ya las vemos, ¿no? Creo que el hecho de que lleguen las mujeres pues es algo que entiendo que es un poco lo que nos estás diciendo, que es esta parte pues simbólica también Así de es. Disputar los espacios y de llegar a ocuparlos, pero sobre todo de tener este doble carácter vigilante que ya mencionabas, porque no solamente es porque sea mujer, ¿no? Sino que también sí que lleguen las mujeres como esta parte simbólica, pero también que impulsen a otras mujeres, ¿no? ¿Tú ves eso con Claudia o cómo lo ves ahí? Definitivamente creo que también se ha minimizado el trabajo que ha hecho por las mujeres en la Ciudad de México. La cuestión de la movilidad, por ejemplo, incluso en la narrativa, en el discurso, ha sido dirigido a las mujeres que son quienes más invierten tiempo. Las mujeres son las que más trabajan porque tienen una doble jornada. Entonces, ahorrar tiempo en cuestiones de movilidad es algo que beneficia a las mujeres. Las cuestiones de la seguridad, cómo han disminuido la violencia contra las mujeres, que es la tarea más difícil que tenemos en este momento y que nos falta muchísimo por recorrer en ese sentido, pero que tenemos que reconocer que desde las políticas de Claudia Sheinbaum hay un interés para proveer a las mujeres de espacios de mayor seguridad. Entonces, creo que eso también es muy importante. Y lo que tú dices, o sea, siempre, te soy sincera, a mí me gusta muchísimo que sea mujer, es muy importante para mí, pero creo que yo seguiría votando por ella aunque no fuera mujer, porque es la más preparada, es la que tiene una trayectoria de mayor compromiso con las causas justas, con la izquierda,
tiene una visión muy amplia de lo que quiere para el país, tiene una claridad, tiene una metodología. ¿Sabes lo que es eso? Cuando yo le escucho hablar de la visión que tiene de lo que quiere para un gobierno, ¿no? Incluso cómo habla que quiere que los gobiernos sean eficientes. Eso es un discurso que para mí es valiosísimo y que no atiende nada más a alguien que porque está utilizando la bandera de ser mujer. ¿Sí me explico? Al contrario, creo que ella ha sido súper respetuosa de ese tema y no ha explotado como algunas personalidades de la derecha, el que, nada más soy mujer y por eso me tienen que respetar y me tienen que aguantar. No, a mí me van a respetar por los resultados, por mi compromiso y por mis acciones. Ok. Oye, y hablando un poco también de este proceso que también ya hemos comentado aquí bastante, que pues fueron estas reglas del juego que decidió el Consejo Nacional de Morena allá en el courtyard hace ya un par de semanas, pues hemos visto que es un proceso abierto, transparente, democrático, porque fue un proceso en el que el partido, dentro de su misma autodeterminación como partido político, pues establece este tipo de procesos. Habíamos visto ya un Consejo Nacional, tú eres consejera nacional, que se celebró el año pasado, pero bueno, más bien vimos este proceso en el que dentro de la misma vida interna del partido, pues se decide cuáles van a ser las reglas rumbo a 2024, ¿no? Entonces vemos que eligen a estos aspirantes, es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Monreal, Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, y que también se incluye pues a estos otros dos aspirantes de los otros partidos, Fernández Noroña por parte del Partido del Trabajo, y también vemos a Manuel Velasco por parte del Partido Verde, ¿no? Entonces, están todas estas reglas, incluso ya se estableció ahí, se habló de darles presupuesto, se habló de que tienen que ir a hacer asambleas informativas por todo el país para pues realizar este tipo de comunidad con la gente. Sabemos que se tienen que regir por estos principios que ha impulsado siempre el obradorismo de no mentir, no robar, no traicionar, de ser honestos, de que haya austeridad, de transparentar todo. Y me parece que pues ha sido un proceso histórico, pero además inédito, ¿no? Estábamos acostumbrados en México a que el presidente pues ahí estableciera quién iba a ser el candidato, o incluso en la oposición. Lo que vemos ahora es que se sigue aplicando pues este dedazo en el que se escoge al candidato o la candidata que más conviene desde las élites económicas y las élites políticas. Entonces, preguntarte qué piensas de este proceso, cómo lo has estado viendo y además si tú crees que en medio de todas pues las fricciones que se han visto así en la agenda pública nacional, si crees que va a haber una articulación dentro del Movimiento de Regeneración Nacional para apoyar y también para acompañar a quien resulte pues el aspirante o la aspirante que se elija para coordinar los trabajos de los comités de la Cuarta Transformación para darle continuidad en 2024. ¿Cómo ves tú este proceso y si crees que va a haber esta unidad al final en septiembre? Sí, o sea, yo creo que lo que mencionas de las fricciones y todo, pues eso es muy natural en procesos de esta naturaleza, natural y naturaleza, valga la redundancia, pero sí creo que todos estos esfuerzos muy grandes que se están haciendo por parte de nuestro partido, de nuestro movimiento, porque es un esfuerzo, como tú dices, nunca antes visto, ¿no? Antes era nada más el presidente y ya, ahora hay un esfuerzo colectivo muy grande que creo que sí garantiza en un nivel muy alto que se mantenga esta unidad, porque además creo que somos conscientes y tenemos que serlo quienes militamos en este hermoso proyecto, movimiento, etcétera, de que nuestra clave, nuestra fuerza está en la unidad. Y sí, como te digo, evidentemente pues esas fricciones de pronto se dan, pero yo creo que al momento de las cosas importantes, la unidad está ahí, lo tenemos muy claro, y es algo en lo que me gusta confiar, no nada más porque confío en que, todos bien bonitos nos vamos a poner de acuerdo, no, es porque estamos generando las condiciones con una estrategia muy bien desarrollada, con un esfuerzo muy, muy importante que estoy convencida que va a dar resultados y creo en ello. Muy bien, pues pero ¿tú crees que sí se va a lograr articular el movimiento después de esto rumbo a 2024? Estoy convencida que ¿Crees así que será? Morena va a ganar en 2024? Estoy convencida que así será, porque además estos esfuerzos que estamos haciendo por esta articulación que tú mencionas, y además que involucra al pueblo,
O sea, son las dos cosas. Es el movimiento unido, organizándose para garantizar esa articulación, y dos, organizándose y todo para que el pueblo sea protagonista de esta elección, son clave que no está tomando en cuenta la derecha, que nuestros adversarios no están tomando en cuenta, y que eso creo que nos coloca en una ventaja que a mí me da, sin confiarnos, pero me da mucha esperanza y mucho entusiasmo porque tenga los resultados deseados, que es el hecho de que Morena va a ganar las próximas elecciones y le vamos a lograr dar continuidad a este hermoso, noble proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Y cómo ves esta oposición que, te digo, pues hace algunas semanas se quejaban de Morena, ¿no? Incluso decían que por estos mismos procesos que han sido de autodeterminación al interior del partido del que formas parte, que se violaba la ley electoral, y ahora ellos replicaron esto mismo y dicen que publicaron que van a hacer público, valga la redundancia también, a su candidato el 3 de septiembre, es decir, 3 días antes que Morena. Claro. O sea, primero dicen que es ilegal y ahora ellos sacan un proceso, pues ahí bastante parecidos, ¿no? Yo creo que acá lo que hemos hablado es que pues hay una oposición que no tiene cuadros, que no tiene liderazgos políticos, no tiene bases, el pueblo ya está cansado, ¿no? De que intenten mentir, de verles la cara. De hecho, hoy que es el Día Internacional en contra de, bueno, más bien, sí, en contra de toda la homofobia, bifobia que existe, una agenda que han tratado de impulsar ellos, pues es decir, nosotros somos súper buena onda, apostamos por sus derechos, todos son libres, pero a la hora de votar en los congresos, y tú como diputada no nos vas a dejar mentir, pues son hipócritas y votan en contra de todo esto, ¿no? Eso es lo que hemos visto en una oposición que es reaccionaria, que es violenta, que propaga discursos de odio, que está extraviada, que está perdida, pero ¿tú cómo ves a la oposición actualmente y qué piensas de estos esfuerzos o intentos de reacción de lo que están haciendo de forma pues siempre queriendo estar en contra de Morena, en contra del presidente López Obrador? ¿Tú qué opinas de esto? No, me estaba acordando ahora en la mañana del 2012 cuando perdimos las elecciones y tal, y que no imaginábamos siquiera la situación en la que estamos ahorita, donde tenemos a una oposición moralmente derrotada. Creo que cuando el presidente utiliza esa frase para describirlos es muy acertada, porque incluso el hecho de que ellas y ellos tengan que apropiarse de nuestros propios discursos es porque vamos ganando en el avance de derechos. Incluso ahorita que mencionabas lo de la homofobia, por ejemplo, o cómo estamos viendo que ahora están de alguna manera enalteciendo a Xóchitl Gálvez, que Xóchitl Gálvez trae los discursos de nosotros, ¿no? O sea, no, pues sí, los más vulnerables, los más pobres, los indígenas, las mujeres, y la verdad para mí esa es una victoria de nuestro movimiento, que incluso la derecha se sienta tan acorralada y se dé cuenta que sus discursos ya no son aceptados por la mayoría de la población, que tengan que utilizar esos discursos que tanto nos señalaron, que tanto negaron por tanto tiempo. Y lo más importante es que la gente ya no les cree. Utilizan los discursos que impulsamos desde la izquierda y que los copian, pero la gente ya no les cree, y eso pues creo que es una victoria que hay que celebrar, de la cual no hay que confiarnos, ¿no? Por supuesto, porque eso se construye todos los días, no nos podemos sentar en nuestros laureles, tenemos que seguir generando estos espacios por los cuales creo que por eso los felicito mucho a ustedes, porque estos espacios son valiosísimos. No debemos dejar de reconocer que la derecha sigue teniendo el poder económico y el poder mediático, ¿no? Y también hablamos del poder judicial. Bueno, siguen teniendo sus trincheras que no son menores, pero al final el pueblo está más despierto que nunca. El pueblo sabe ahora sí que puede ser dueño de su destino, y creo que seguirá eligiendo por el camino que es por el bien de todas y todos, primero los pobres. Muy bien. Oye, y ahorita que mencionas a Xóchitl Gálvez, a ver, platicábamos un poco de la importancia de que lleguen las mujeres pues a los espacios públicos, a disputar el poder. Xóchitl Gálvez también es mujer, ¿no? También hemos visto que ahí ahora ya se le está impulsando demasiado. A mí me parece que vimos como que los medios empezaron a entrevistar a Lili Telles por ahí algunas semanas, pero yo creo que no les funcionó, no era lo que esperaban, porque de repente como que la bajan de la contienda y ahora todo es Xóchitl Gálvez, ¿no? Incluso Vicente Fox está apoyando ahí
a Xochitl Gálvez, Claudio X González ya salió también a decir que va a ser pues un poco una buena candidata. Yo creo que incluso hasta le estaban un poco candidateando para la Ciudad de México, pero ahora vemos que ya la quieren lanzar a la grande. Entonces, cuéntanos también un poco, porque yo entiendo por qué no, pues por qué no debería ser Xochitl Gálvez, ¿no? Porque entonces caemos en este discurso de decir que deben ser las mujeres nada más por el hecho de ser mujeres. Cuando sabemos que pues el perfil y sobre todo pues lo que defienden los proyectos de Claudia Sheinbaum y los proyectos y de muchas otras mujeres que están también en la izquierda, ¿no? Y el proyecto que defiende Xochitl Gálvez pues es totalmente distinto, ¿no? Entonces, cuéntanos pues un poco por qué crees que es diferente y por qué crees que sí existe la importancia de que las mujeres lleguen a los espacios, pero aclarando que se tiene que seguir disputando pues esta lucha por la izquierda y que por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y no nada más como pues estos valores que encabeza Xochitl y que encabeza el PAN. Claro, es que por eso vuelvo a lo importante de estos espacios de discusión y que no solamente sean aquí en este foro, ¿no? Sino pues con la mañanera todos los días es una maravilla, es un fenómeno que internacionalmente reconocido, etcétera, pero también en la casa de cada lugar, ¿no? O sea, el señor que ve la mañanera y que habla con sus nietos al respecto y tal. ¿Por qué? Porque la derecha siempre ha apostado a simplificar las cosas y con esa simplificación engañosa, pues de pronto logran cosas o creen que pueden lograr cosas. Y entonces es lo que creo que van a pretender con Xochitl Gálvez, simplificar el discurso de las mujeres, por ejemplo, simplificar la problemática que hay detrás de todas las condiciones de los pueblos originarios, ¿no? Simplemente por ella ser descendiente de indígena y ser mujer, ya con eso la derecha ya va a decir, no, sí, mira, aquí nos reivindicamos y luchamos por esas causas. No, la cuestión es mucho más compleja, ¿no? No por ser algo vas a defender ese algo, no por ser mujer voy a defender a las mujeres. Entonces creo que aquí lo importante es continuar con estos diálogos donde se deja en claro que la cuestión es mucho más compleja, no es nada más porque es mujer, es por todo lo demás que hay detrás. Y claro que lo de mujer es importantísimo y es de celebrarse, sin duda, pero son las cuestiones que te digo que tienen que ver con el resultado, con la trayectoria y sobre todo a qué intereses defiendes, ¿no? ¿A qué intereses defiende Xochitl Gálvez si viene de la alianza, ¿no? Por ejemplo. Oye, y un poco conectando también con esto que nos decías, porque ya sé que ya casi te tienes que ir, del Poder Judicial y de la continuidad. Yo creo que hay ciertas demandas que todavía siguen muy vigentes y que yo creo que López Obrador llega a sentar las bases de la transformación y justo creo que para consolidarla todavía nos quedan algunos temas pendientes, como lo es la reforma judicial, ¿no? De hecho, el mismo presidente ha dicho que antes de irse, en septiembre, ya cuando esté instalado el nuevo Congreso de la Unión del año que viene, va a mandar esta iniciativa para reformar el Poder Judicial. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Qué piensas de lo que se ha hecho en el Poder Judicial? Y sobre todo, ¿qué propones o cuáles son las ideas que tú crees que son necesarias para poder, pues, también democratizar ese poder que ha estado, pues, infestado de defender los intereses de las élites? Claro, no, sí, ya además como que han dejado muy claro que las leyes se pueden utilizar para beneficio, ¿no? O sea, de pronto es que en el artículo fulanito dice y simplemente es un discurso como tú muy tecnócrata para marearnos un poco, que simplemente termina beneficiando a las élites y que es en contra del proyecto de transformación, ¿no? Pero yo creo que aquí vamos a volver a lo mismo y parecemos muy repetitivos, pero al final creo que sí es muy importante reiterarlo, es el poder del pueblo. Por eso el plan C es donde se nos recuerda que al pueblo podemos decidir y ser dueños de nuestro destino, porque si todos los mexicanos y las mexicanas nos organizamos y salimos a votar y arrasamos en las cámaras, ni siquiera el Poder Judicial va a poder contra nosotros, porque la voluntad popular es más fuerte que la voluntad de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una propuesta en este sentido y creo que es una visión profundamente democrática que el pueblo mexicano está preparado para enfrentar este nuevo reto democrático tan grande que se nos viene en el 2024 y que vamos a estar celebrando la gran victoria del pueblo
en todos los ámbitos, ¿no? Porque no nada más vamos a tener nueva presidenta, sino que las cámaras van a ser súper importantes y de ahí pues vamos a seguir fortaleciendo este gran proyecto de transformación. Muy bien, pues Celeste, por favor, dinos cuáles son tus redes sociales, qué es lo que estás haciendo o dónde te podemos encontrar para que toda la gente que te está viendo pues pueda seguir tu trabajo y sobre todo pues tu militancia. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook, por ahí ya sé que nos falta TikTok para actualizarnos un poco más, pero por lo pronto en estas 3 redes, Twitter, Instagram y Facebook, Celeste 4T, con el número, con el dígito 4, Celeste 4T. Y también, pues hoy soy Celeste Tadei con doble D y latina, por ahí está un poco, a veces se confunde, pero ahí están aquí está por escrito, entonces ahí los espero para que nos sigan por estas redes. Muchas gracias, Beth, un gusto de verdad estar aquí. Muchas felicidades por este espacio, a todos los compañeros de Sin Censura también, muchas felicidades al equipo y espero volver a estar aquí pronto. Ya sabes, vamos a seguir luchando por la cuarta transformación. Claro que sí, cuando quieras, aquí esta es tu casa y esperamos que pues puedas venir pronto también para que nos platiques un poco de todo lo que están haciendo allá en Sonora, que también pues, sin duda es uno de los estados más importantes para la cuarta transformación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues ahora estamos pues de fiesta, de manteles largos, porque este sábado tenemos pues esta convocatoria a la cual nos ha llamado el presidente López Obrador, que es muy importante porque además quiero decirles que pues ya es la última vez que vamos a tener pues esta celebración en el Zócalo solo con él, ¿no? El siguiente año, el próximo 1 de julio, ya vamos a tener al presidente o a la presidenta electa. Entonces, pues me parece que es un poco un cierre y yo creo que va a ser pues un evento masivo como nos tiene acostumbrados y acostumbradas el presidente López Obrador. Sabemos que pues ahí siempre que nos ha convocado hemos estado, siempre pues hay anécdotas muy bonitas. A mí incluso me tocaba ver a compañeros, a compañeras que venían de otros países, de otros estados de la República. No sé si se acuerdan, pero me acuerdo una vez que estábamos ahí en el Zócalo. Bueno, yo iba caminando por Reforma y estaba pues realizando ahí algunas entrevistas y esa vez a la oposición se le había ocurrido decir que éramos unos acarreados, ¿no? Porque siempre han pues intentado impulsar este discurso desde esta parte racista, desde esta parte clasista y decían que éramos todas y todos acarreados, que nos habían dado una torta, un fruits y que nos habían pagado incluso pues para estar ahí acompañando al presidente López Obrador. Entonces esa vez pues estábamos levantando ahí algunas entrevistas y lo que veíamos pues era algo totalmente pues fenomenal, ¿no? Algo histórico. Veíamos ahí a la gente que a mí me contaron que pues no los habían acarreado, ¿no? Que lo único que les habían dado era, me contó un señor así como a modo de chiste, pues a mí mi esposa nada más me dio para mi boleto del metro de ida y vuelta, ¿no? O incluso me contaban algunos compañeros que venían de Chicago, de Nueva York, de varios estados allá en Estados Unidos, que ellos se habían comprado el boleto con su propio dinero, con sus propios recursos para venir, pues sobre todo para acompañar al presidente López Obrador, ¿no? Y es que creo que ha representado un fenómeno totalmente fuera de serie el presidente por toda la aprobación que tiene, pero sobre todo, pues esto yo creo que nada más son las gráficas en las que se plasman el cariño inmenso que siente la gente por el presidente, ¿no? Sobre todo por este agradecimiento, porque además, déjenme contarles que hemos tenido bastantes victorias y hay muchísimo que celebrar, porque en estos 5 años que llevamos de victorias del pueblo, de los logros que hemos tenido, que tengo por acá, les voy a contar algunos. De los 35 millones de hogares que hay en el país, ya el 71% recibe al menos un apoyo económico del gobierno federal. López Obrador siempre dice que de estas de estas 35 millones de familias que existen, al menos 30 millones ya reciben pues un apoyo del gobierno, ¿no? De estos programas para el bienestar que ha impulsado nuestro presidente. De estos también tenemos que 11.4 millones de personas reciben la pensión para el bienestar
para pues estas personas adultas mayores, y que esto además me parece que ha sido algo totalmente controversial y fuera de serie, porque hace algunas semanas veíamos al expresidente Vicente Fox que estaba ahí diciendo que él había inventado estas pensiones para los adultos mayores, cuando pues obviamente todos los comunicadores, incluso periodistas, pues salieron a decirle que era un mentiroso, y es que evidentemente él no las inventó. Incluso ya platicábamos acá que estas pensiones que se daban cuando él era presidente, y que además él estaba en contra y decía que esto iba a quebrar el Estado, pues eran pensiones que no eran universales, es decir, que nada más se daban en ciertos lugares para ciertos sectores. Y pues ahora, por el contrario, vemos que el presidente López Obrador ha impulsado esta pensión universal para todos los adultos mayores, sin ningún tipo de discriminación. Incluso vemos que en estados como en Baja California se redujo la edad, es decir, que las personas ya no necesitan esperar hasta los 65 años, sino que se les da desde los 60 años, ¿no? Lo cual me parece que pues es un logro que habla pues de estos acuerdos que se han realizado entre los gobiernos estatales y el gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador, ¿no? Además, en estos 5 años de victorias tenemos que 1.273.000 personas reciben la pensión para el bienestar de personas con discapacidad. Que esto también me parece clave, porque incluso ahora que me ha tocado pues estar en algunos otros estados, hemos podido ver que pues hay muchas personas que necesitan esta pensión para personas con discapacidad, porque pues solo está la pensión universal hasta los 29 años, ¿no? Es decir, que se tiene desde que nacen hasta que tienen 29 años, pero entonces, pues, ¿qué hacen después, no? Entonces, el gobierno federal de López Obrador realizó acuerdos con varias entidades federativas, en las que con el presupuesto estatal se acompaña de este presupuesto federal para que sea una pensión universal, es decir, desde que nacen las personas hasta que tienen 65 años, y ahí entonces pues ya pueden recibir la otra pensión, que es la que es para adultos mayores, lo cual pues me parece que también habla de una estrategia de gobierno en colaboración, en coordinación desde la federación también pues con los estados, ¿no? También hemos visto que son 239,000 niñas y niños que son parte de este programa para madres trabajadoras, ¿no? Es decir, que antes, cuando estaba pues estas guarderías, sabemos que habían muchísimos casos de corrupción en los que muchas veces pues se quedaban con el dinero, incluso decían ahí que tenían no sé cuántos niños, y era pues una forma en la que se quedaban este dinero, y que ahora pues algo que hemos visto que se caracteriza mucho de este gobierno es que los apoyos llegan de forma directa a las personas que más lo necesitan, ¿no? Vemos que con honestidad, con austeridad, se ha podido gobernar para que se pueda equilibrar un gobierno pues en el que sí se gobierne realmente para todos y para todas, ¿no? No nada más algo en lo que se sometían a los intereses de unos cuantos. También sabemos que se combate la pobreza que existía pues de forma muy marcada en el campo, con este programa maravilloso que ha sido Sembrando Vida, que tiene más de 449,600 beneficiarios, es decir, casi medio millón. Y además pues contarles que este programa ha llegado a otros países, incluso vimos cómo el presidente López Obrador lo gestionaba con Estados Unidos para que se invirtiera en países de Centroamérica. Lo hemos visto ahí en El Salvador, donde incluso ya creo que hasta el presidente Nayib Bukele, que por cierto ya se quiere por ahí reelegir, y vamos a tener un programa de eso también. Ahí avísenme qué cosas quieren que les preguntemos a las personas que han podido pues ahí observar más de cerca su gobierno. Pero bueno, este programa Sembrando Vida se ha ido estableciendo en varios países de Centroamérica, donde pues se le apuesta a que las personas que viven en el campo puedan tener pues sobre todo pues una mayor seguridad, este apoyo y esta certeza para que no tengan que abandonar sus hogares y migrar. Y sabemos que pues es un ganar-ganar, porque no solo se les garantiza pues esta seguridad a las personas, sino que también pues se garantiza que existan todas las condiciones para estos programas que pues finalmente aportan a la economía de nuestro país, con todo lo que se cultiva en este programa que es Sembrando Vida, que sabemos que también pues se les ha apoyado a todas estas personas con millones de fertilizantes, y pues se han invertido muchísimos recursos para regresarle la vida al campo, ¿no? No como lo que nos tenían acostumbrados en los gobiernos neoliberales, que pues era
realmente ya no producir nada, todo comprarlo en el extranjero, comprarlo a precios excesivos, realizar contratos en los que se llevaban moches y se llevaban muchísimo dinero, y pues bueno, ahora se apuesta a que exista esta autosuficiencia alimentaria, económica y social en nuestro país, ¿no? También hemos visto que más de 9.700.000 estudiantes de familias pobres cuentan con una beca para que no dejen sus estudios, ¿no? Y esto es bien curioso porque hace poco veíamos que también se desataba ahí un poco una discusión de cómo las becas nada más deberían de ser para los estudiantes que son como niños talento o que tienen mejores promedios, lo cual me parece que pues había sido un discurso bastante clasista, racista que habían implementado en otros gobiernos, ya que pues no todos los niños, no todas las niñas, e incluso pues, o sea, ni siquiera hablando de los más pequeños, sino que todas las personas que van a estudiar no pueden rendir de la misma forma si tienen que trasladarse a lugares lejanos, si no han comido bien, sobre todo pues por este piso disparejo que existe, que existía, que antes estaba mucho más marcado, por esta desigualdad monstruosa que siempre ha provocado no solo la violencia, sino también pues esta tremenda desigualdad, ¿no? En la que sí le dabas becas pues a los niños más talentosos, pero no se podía garantizar que los otros niños o las otras niñas fueran talentosas porque existían pues estas condiciones que les dificultaban esto, ¿no? Me parece que estas becas también garantizan esto, y pues sabemos que son programas que a lo mejor no te dan resultados de inmediato, que son apuestas un poco más a mediano plazo, pero me parece que habla de una política pública integral en la que se van articulando todas estas cuestiones para que en el futuro se pueda pues realmente garantizar un bienestar y una seguridad para las personas que los reciban. También todos estos apoyos son entregados de manera directa en los cerca de 1,000 bancos del bienestar que ya están operando en nuestro país. También hemos visto cómo les han pues dado este giro a la banca pública, y que ahora, por ejemplo, pues todos estos apoyos, estos programas para el bienestar se dispersan por medio de este banco, que sabemos que a finales de este año pues ya va a ser el banco con más sucursales en todo el país, ¿no? También un poco hablando de los logros en materia económica, que son muchas veces los que pues más ahí se ven a simple vista, o los que más podrían importar a ciertos sectores. En México tenemos finanzas sanas. Y es que tan solo en el primer trimestre de lo que va de este año, la economía creció un 3.7%, perdón, y esto pues contra todos los pronósticos, ¿no? Porque lo que veíamos era a muchos analistas, a muchos incluso ahí youtuberos como Chumel Torres, que decían que el dólar iba a alcanzar los 35 pesos con AMLO, y pues todo lo contrario, ¿no? Vemos que ahora el dólar ha tocado unas cifras totalmente históricas, más bajas que en muchísimos años, incluso lo llegamos a ver por ahí hace una semana, en cada unidad de dólar por 17 pesos .03 o .04 centavos. Es decir, que ya casi rompía esta barrera para llegar a tocar los 16 pesos, ¿no? Y esto pues en contra de todo lo que dijeron muchas personas en la oposición, que pues ni siquiera se disculpan, ¿no? Se les hace fácil decir que el agua del mar va a cambiar a color que va a perder el color turquesa, ¿no? Por el Tren Maya, y todo este tipo de mentiras que pues realmente se dan en un ambiente de libertad de expresión, pero que también pues son de forma totalmente irresponsable con sus audiencias, ¿no? Gracias. También vemos que la inflación bajó un 5.18% en este mes de junio, y pues con esto se aumentó el poder adquisitivo de las y los mexicanos, ¿no? Hemos visto también muchísimos otros logros en materia de trabajo, en materia de salario mínimo, que se ha incluso duplicado, ¿no? Y vemos que se ha recuperado entre el 70 y el 90% del poder adquisitivo de todas las personas en nuestro país, lo cual me parece que sí es pues apostarle a que las y los trabajadores en nuestro país pues tengan mejores ingresos, ¿no? También hemos tenido esta cuestión de la recaudación de impuestos, que sabemos que cuando antes se daba a manos llenas pues estas condonaciones para las grandes empresas, y que solo terminábamos pagando impuestos pues quienes ganábamos menos,
ahora se ha dado toda esta recaudación y por eso, a pesar de que tuvimos la pandemia, pues no se endeudó nuestro país, ¿no? Y se pudo salir adelante, se pudieron comprar las vacunas, también pues el desempleo ha bajado en un 2.8%, el reparto de utilidades está garantizado para todas las y los trabajadores. También hemos visto que en el Movimiento de Regeneración Nacional pues se da este cambio de las vacaciones para las y los trabajadores que se aumenta de 6 a 12 días, ¿no? Me parece que han habido logros sin duda muy importantes, muy necesarios de mencionar y que creo que es algo que nos ha tocado de forma directa o indirecta a todos, ¿no? También no podemos dejar de mencionar pues estas mega obras que han sido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, que habrá que darle seguimiento, pero parece que ya en julio de este año, es decir, ya en unos pocos días, pues va a empezar a operar la compra de la refinería de Deer Park, que a pesar de que había quienes como Cuadri decían que el petróleo ya era cosa del pasado, pues sabemos que se sigue utilizando en todas las potencias financieras en el mundo y que pues vemos que es algo que va a hacer salir a nuestro país adelante, ¿no? También la nacionalización del litio, muy importante ahora que estábamos con la diputada Celeste, porque sobre todo pues este oro blanco del futuro, como le llaman a algunos, pues va a representar una parte muy importante para la economía de nuestro país en los siguientes años. Tenemos este tren de Toluca que dejó sin concluir Peña Nieto y que prácticamente tuvo que rehacer todo nuestro presidente. Tenemos el Tren Maya que ya está beneficiando con su construcción a miles de personas allá en el sureste y que pues va a representar una obra clave sin duda para este sexenio y que pues se va a terminar también ya para diciembre, ya lo vamos a poder estar usando. Y bueno, me parece que sin duda hay muchísimas cosas que celebrar. A ver si nos ponen también acá en los comentarios cuáles me faltaron o cuáles son pues las más importantes para ustedes, ¿no? Sobre todo pues en este sexenio en el que empieza la cuarta transformación y en el que vemos que se está consolidando pues realmente un cambio verdadero que pues ha marcado y ha atravesado la vida de muchas y muchos mexicanos. Entonces, pues sobre todo esto me parece muy importante para invitarles a todas, a todos ustedes a que vayamos a acompañar a nuestro presidente López Obrador este 1 de julio para celebrar estas 5 años de victorias que han sido sin duda pues muy significativas para el pueblo, estos 5 años de victoria del pueblo que vamos a estar por ahí festejando a las 5 de la tarde ahí en la plancha del Zócalo capitalino y que bueno, pues va a ser la última que nos toque ya solo con Andrés Manuel López Obrador como presidente, entonces me parece que tenemos que estar ahí porque sin duda alguna algo que también hemos visto mucho es ese recuerdo en el que un ciclista le está diciendo al presidente López Obrador, no nos vayas a fallar. Yo creo que el presidente no nos ha fallado, entonces pues ahí vamos a estar acompañándolo, arropándolo y un poco pues también respaldando este proyecto que representa de transformación, que no solamente es él, que sí lo encabeza el presidente López Obrador, pero también que es de todas y todos los mexicanos, ¿no? Entonces, yo las y los invito a que nos veamos por allá y también, pues, sobre todo a que se queden viendo Tiempo de Morras. Nos vemos este viernes de 2 a 3 aquí en Sin Censura. Nos va a acompañar Camila Martínez y, bueno, les tenemos preparados por ahí varias sorpresas para los siguientes programas, entonces quédense muy pendientes. Como siempre, las y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @cammttz y @betcastillo con doble O. Y a que se suscriban a Sin Censura TV, sobre todo, pues este esfuerzo que hace un equipo increíble de personas y pues esta trinchera de información, de libertad de expresión, de transparencia que representa Sin Censura y pues en esta lucha del periodismo contra los grandes medios que tienen todavía pues ahí cooptado este poder mediático. Les mando un abrazo muy grande, les agradezco muchísimo por ver este programa y bueno, ahí si nos vemos el sábado en el Zócalo nos saludamos. Les mando un abrazo y que tengan un día muy increíble.